Cero visualización. Hola, ¿cómo andan? Hola María, Rosario, El Vicio.
Volvió. Hola Mariela. Hola Miri, ¿cómo andan todas? Hoy voy a armar el segundo mix del sorteo para todos mis suscriptores. Este lo voy a hacer de los que brillan en la oscuridad. En el video 1 hicimos este mix, ¿se acuerdan? Que había quedado así, súper precioso. Celestito que brilla en la oscuridad. Perdón, que está lleno de glitters. Tornasolados. Y hoy tengo ganas de hacer uno con alguno de estos que brillan en la oscuridad. Hola Angie, ¿cómo estás? Qué lindo que me estés viendo, Angie. Un besito. Hola Gaby. Miriam, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Hola Vero. ¿Sos de Córdoba? Yo estoy en Mar del Plata. Hola Ana Belén. ¿Al fin llegas a un vivo? ¿Se escucha mal? ¿Me escuchan mal en qué sentido? ¿Se escucha cortado o cómo? ¿Mal cómo? Díganme, así veo si lo puedo arreglar. ¿Como con lluvia? Eso a veces sí hace este teléfono del que estoy transmitiendo. A ver, voy a probar ponerme los auriculares como hago a veces. A ver si... O apagando el calefactor. A ver, ustedes me dicen. ¿Ahora se escucha mejor o se escucha igual? Igual, entonces es el teléfono, no es el calefactor. A ver, vamos a probar con los auriculares. Ahí va, ¿eh? Denme un segundito. Ahora me escuchan. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Bueno, genial. Vamos a tratar de que el auricular, que el de cable no moleste mucho en este mix. Pero bueno, es la mejor opción que tengo por ahora. Ya podré invertir en mejores equipos para que los vivos salgan más lindos. Si ahora me escuchan mejor, buenísimo. Quedamos así, total, vamos a hacer todo acá adentro. No creo que me moleste mucho hoy. Por ahí cuando hacemos uñitas o estoy con la manito de práctica o con mis manos o el torno es otra cosa. Pero hoy no creo que me moleste. Bueno, me van a ayudar entonces todos los que participan. Me van a ayudar a armar el mix número 2 con estos polvitos que son glow in the dark, que brillan en la oscuridad. Vamos a hacer una mezclita. Va a haber 5 ganadores del sorteo. Se van a llevar uno cada uno de estos mix. Así que para participar tienen que compartir mi canal de YouTube en alguna de sus redes sociales, sea Facebook o Instagram. Cuando lo compartan tienen que poner el hashtag del nombre de mi canal, o sea, IamDaniDIY, para que yo pueda buscar
esa publicación y verificar que ustedes están participando. Además, cuando termine el video, pueden comentar, porque los comentarios que hagan durante el video en vivo no quedan guardados. No sé por qué, pero funciona así. Los comentarios que hacen una vez que se terminó el vivo y aparece el video como cargado, ¿sí? Pero que ya no es la transmisión en vivo, esos videos, los comentarios que hagan en ese video, ahí sí, esos quedan. Pero si quieren hacer un comentario que quede, tienen que hacerlo después. Y si me pueden ayudar con un like en el video para que suba el posicionamiento en YouTube, se los recontra agradezco. Así que bueno, ¿me quieren ayudar a armarlo? Yo había pensado en quizás usar uno de estos claritos, ¿sí? Ven que hay dos, uno que es como más blanquito y otro que es más como amarillito. Usar alguno de esos dos justamente para que el polímero que formemos se pueda usar mezclando con otras cositas. Pero también podemos usar alguno de color. Como ya les dije, lo van a ir decidiendo ustedes. Así que, nada, espero sus comentarios y que me vayan diciendo cuál les gustaría que arme. Mientras voy a compartir el vivo en otros grupitos. Así pueden, así se enteran de que y lo pueden venir a ver. A ver, ¿cómo es esto? Ahí compartir. A ver este. Compartir en... no. ¿Cómo se hace esto? Lo quiero compartir en la página. A ver, ahí copio el link. Y vamos a... A ver, ahí pegar. Ay, es re complicado escribir con los guantes puestos. Ahí está. Y acá, la página. Estoy en tantos grupos que tengo que, ¿cómo se dice? Acelerar el proceso de compartir. Tengo que encontrar una forma de compartir todos de una, pero todavía no sé cómo hacer. Si se les ocurre alguna idea, me pueden avisar. Así me ayudan a compartir todo más rapidito. Ahí va. Publicar, listo. Creo que ya lo publiqué en varios lugares. Hola, Debo. Angie, ¿se escucha mal? Hola, Delia. Nada, Delia, recién arrancó. Lo que pasa es que me dicen que se escucha entrecortado. A ver, voy a ponerle... Claro, sí, no sé cómo es el tema del audio. Claro, sí, no sé cómo es el tema del audio. Igual yo estoy hablando despacio, o sea, quizás soy yo que estoy hablando entrecortado. A ver, voy a hablar un poquito más rápido, a ver si ahora me escuchan mejor.
No, Juli, el eco fue porque subí el volumen del otro teléfono para escuchar yo cómo escuchan ustedes. El vice dice, puedes poner el directo en estreno y programar la hora para que inicie el vivo y eso te va a dar tiempo para compartir el link. Ah, tenés razón, se puede hacer eso, es verdad, me aparece la opción. Claro, era lo de que repetían lo mismo, pero... Claro. Pero era que yo subí el volumen. Y lo que pasa es que lo que yo digo a ustedes les llega con unos segunditos de delay. Bueno, ¿ya pensaron qué color les gustaría que haga? Sí, que sea tipo blanquito y que solamente brille cuando esté en la oscuridad, o que además de que brillar en la oscuridad tenga un color, que puede ser de estos que tengo, tipo rojito, como este, verde, naranja neón, o este rosa, tipo fucsia. ¿Cuál les gusta? El verde, dice Pía. Sí, la verdad que el verde es hermoso porque es como... O sea, no llega a ser neón y es como un verde manzana. Rosa, dice Isaías Brites. Naranja. Naranja. Bueno, tenemos 3 votos para el naranja. Así que, a ver. 2 para el rosa. 2 para el verde. ¿Cuál hago? ¿Cuál hago? Va ganando el naranja. No, ahora va ganando el rosa. Ya me voy a perder con la cantidad de votos. Naranja. 4 para el naranja. 5 para el naranja. O están escribiendo de vuelta. No vale votar 2 veces. No, está bien. Bueno, vamos con el naranja. Acá, como les dije en el video anterior, como esta vez va a ser con pigmentos, ¿sí? Las proporciones son siempre, por ejemplo, cada 3 de pigmento pongo 4 de polímero. ¿Sí? En este caso voy a usar el polímero clear, pero después ustedes, si lo quieren más opaco, pueden usar el pigmento, ¿cómo se llama? El blanco. ¿Me entienden? El blanco opaco, no el translúcido. Entonces con eso lo van transformando en un, ¿cómo se llama? En un polímero más opaco. Entonces, bueno, voy a empezar mi proporción con mi proporción cualquiera. Mis cucharitas y le voy a poner 1, 2, 3, ahí va, 4, chon chon, 5 y 6. Esta la puse más cargadita porque la anterior me quedó más, como más poquito, por decirlo así. Después me fijo si le agrego más, ¿sí? Le agregué 6. Entonces, según las proporciones, si le puse 6 de pigmento, le voy a poner, déjenme pensar, 4, 4, 8. Le voy a poner 8 de el cristal, ¿sí? Entonces, voy a, con una gasita, limpiar bien la cucharita que estoy usando, porque no quiero contaminar mi polímero cristal. Miren, acá voló un glitter. Vieron que les digo que en este cuarto vuelan glitters siempre.
Así que lo voy a tratar de sacar. Ahí está. Listo. Y ahora sí. A mí no me parecen muchos comentarios, Miri, tampoco, no sé. Algunos los veo en el teléfono los veo que van apareciendo, pero acá en el otro, donde los estoy leyendo, no me aparecen todos, no sé por qué. Pero igualmente después los voy a revisar. Bueno, entonces, vamos a poner 8 de estas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a empezar mezclando esto. Vamos a hacer que se integre. Pigmento para que se pueda formar. Le agregan más polímero y listo. Obviamente lo mezclan bien. Que quede bien integrado, ¿ven? Que ahí se ve uniforme acá. Vamos a poner más. Ay, no lo puedo abrir. Maldita sea. Se me abren los otros. Odio estas torrecitas. Porque cuando uno quiere abrir uno, se le abren los otros. Ahí va. Entonces voy a agregar 1, 2, 3. Bueno, a ver. 4, 5. Y a ver si llego a las 6. 6. Y sería como 7, como 8, si vuelco todo más o menos. Ahí va. 8. Entonces, más o menos, tendría que agregar... le sumé 2 más. Sería 8, 9. Bueno, vamos a agregar 10 y vamos a ver qué pasa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este obviamente va a quedar más pequeño que el que hicimos de glitters porque, o sea, podría quedar más, ¿cómo se llama? Podría hacerle más cantidad, pero se apagaría el color, ¿me entienden? Así que este va a ser menos cantidad porque no tengo más de ese color. Igualmente ahora vamos a ver si se puede levantar una perlita. Y cómo queda, porque por ahí queda demasiado fuerte y hay que agregarle más.
Y bueno, más o menos queda una cosita así. Ahora lo que voy a hacer es probar si levanto una perlita, cómo queda. Entonces voy a agarrar mi pincel para acrílico. Monómero, ¿dónde tengo? Acá tengo que me quedó un poquitito. Y vamos a hacer la prueba. A ver si esto me alcanza para levantar una pequeña perlita. Chiquitita, solamente para probar. Miren qué bello quedó. Precioso, súper, súper neón. Y los muestraritos, ¿dónde los habré dejado? Acá. A ver. Uy, se me cayó la perla, maldita sea, porque pasó mucho tiempo. A ver. Voy a correr esto para evitar que se me arruine. Voy a mojar un poquito la perla, a ver si la puedo... Ahí está, sí, todavía la puedo distribuir. Queda más o menos así. No quiero gastar mucho porque entre que hay poquito para el mix. A ver. ¿Ven qué linda se ve? Preciosa, la verdad. Miren, si no la difumino tanto, se nota bien el color que tiene, que es precioso. Ay, el pincel me había quedado con un glitter. Maldita sea, los glitters me invaden. Bueno, lo voy a dejar así, aunque no esté ni difuminado, ni nada, ni bien aplicado, etcétera, para no gastarles el mix, ¿sí? Voy a esperar a que se seque y después les voy a mostrar más o menos cómo es que brilla esto. Voy a limpiar mi pincel con el mismo monómero. Y voy a pasar esto a otro recipiente. Así ya lo voy guardando. Y me quedan 3 más para hacer, ¿no? A ver, vamos a tapar el monómero, así no me ahogo aquí. Esto lo vamos a tirar. Ahí está. Consejito, ténganse siempre un tachito con tapa. Así no se ahogan con las servilletas que quedan con monómero. A ver, por las dudas voy a poner una servilleta abajo. Cosa de que si se me cae para afuera, después lo pueda volver a juntar, ¿no? Ahí va cayendo.
Ahí va. Vamos a ver cuánto llegamos con este a llenar. Me da la sensación que es menos que el otro, pero no lo sé. Por eso tampoco no quise gastarlo para mostrarles, sino más bien una perlita y listo. Si veo que sobra un poquito, completo el unierito para que vean bien cómo se vería todo el color. ¿Vieron qué fácil que es hacer estos mix? ¿Y para qué sirven también estos pigmentos? Tienen los pigmentos para aplicarlos con semi, hacer un diseño, un difuminado, etc. O también tienen la opción de crear sus propios polímeros. Así que con esto pueden hacer millones de polímeros distintos. A este también le pueden agregar, si quieren, glitters o no sé, lo que ustedes quieran, colitas de sirena, etc. Y los pueden hacer a su gusto, ir variando el tono hasta que quede como a ustedes les gusta. A ver, ahí ya casi termino. Y sí, no se llenó mucho. Pero el tema es que si yo le agrego... lo que podría hacer, ya sé lo que voy a hacer. Para más o menos que sea más cantidad, pero que no me afecte el color, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ven? Quedó súper poquito al lado de el que hicimos el otro día, que quedó casi lleno. Y va a ser medio injusto. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo acá polímero ultra blanco y bueno, el polímero cristal que venía usando. Entonces les voy a donar un poquito. Voy a poner en proporciones más o menos iguales un poco más de cristal y de blanco para que se llene un poquito más, porque si no, pobre, la que le toque este va a tener menos cantidad. ¿Ven? Esto también lo pueden hacer. Vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora 10 de el cristal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahí quedó más llenito. Y en proporciones iguales, así que no debería afectar mucho el color. Sí lo va a aclarar un poquito, ¿sí? Pero bueno, ahora, ven que está hasta la mitad de cada uno. Vamos a mezclarlo. Como les dije el otro día, no se mezcla agitando, sino que para que se mezcle bien parejo, bien cerrado obviamente, hacemos este movimiento así, circular no sé, como que lo vamos girando y ven que se mezcló súper perfecto, quedó todo parejito.
no hace falta agitarlo ni nada, simplemente es este movimiento. Inclusive cuando tienen polímeros que por ahí están viejitos y se pone, como que se empiezan a vetear, una posibilidad de mejorarlos, o sea, o arreglarlos, es esta, es mezclándolos así, y de esa forma los pueden llegar a recuperar. Igualmente, si no los recuperan, no los tiren porque les pueden servir para hacer un diseño tipo marmoleado. Luego les voy a mostrar en un video cómo uso uno que ya se me hizo medio bolsa y quedó todo veteadito. Y bueno, ahí quedó. Así que bueno, acá tenemos súper bien mezcladito esto. Y a ver, no sé si hacerles ahora la prueba o esperar y hacer uno más. No, sí, vamos a esperar y hacer uno más porque si no tengo que pararme a buscar la cabina y bueno, nada, así sigo acá. Entonces ya tenemos el de uno de los de glitters, ya tenemos el que brilla en la oscuridad. Nos faltaría uno con algún pigmento, que yo había dicho que tenía ganas de hacer uno con algún pigmento, ¿cómo se llama? De los perlados. ¿Y qué más? Era con el pigmento perlado y... eran dos con glitters. O sea, uno ya está, otro con glitters. Uno con el pigmento perlado. Y otro con el pigmento neón. Claro, me había olvidado. Vamos a limpiar el recipiente. Así. Después les muestro todos los swatches, ¿sí? Le voy a pasar... ¿Dónde está mi alcohol? Acá. Así lo limpio súper bien y no me quedan restos de otro. No se contamina, porque ven que aunque parezca limpito, miren, la servilleta sale anaranjada, así que siempre hay restos, aunque no se vean. Ahí están. Bueno, ahora sí. A ver... yo les muestro los que tengo perlados, como para que ustedes puedan elegir. Estos son los colores que tengo, ¿se ven todos? Sí. En perlados. Lo que podríamos hacer es hacer el verde, como fue el otro color que dijeron bastante. Y después de glitters hacemos uno rosa. O también, bueno, queda el de neón. Entonces quedan los perlados, los neón y los glitters. Vamos a hacer uno en rosa, uno en verde y uno en... ¿cuál es el otro color? No sé. Bueno, el que quieran. Pero se me ocurre a mí, este verde perlado es precioso. Lo he probado haciendo unos difuminados y qué sé yo. Entonces podemos usar este, si les parece. Lila perlado rebomba ese. Lila. Bueno, sí, hacemos el lila entonces. Pero miren que queda poquito. Así que este también va a quedar pequeñito. Pero lo usamos todo, no hay problema. Violeta. El violeta, bueno. Entonces vamos con este. A ver. Y mezclarlo con un poco de rosa. Esa es buena. Ir haciendo una mezcla de dos, claro, miren. Podemos combinar estos dos y ver cómo queda. Sí, está muy bueno.
Me gustó la idea de mezclarlos. A ver. Voy a poner... ¿qué quieren que predomine? ¿El violeta o el rosa? O le pongo proporciones iguales. Por ahora voy a poner 10 de estas y vamos viendo. 6, 7, 8, 9, 10. Mitad de mitad. Miren cómo brilla. ¿Se ve? Los perlados. Es precioso. Vamos a empezar a mezclar para ver cómo queda. Y vamos viendo qué más le agregamos. Esto que se ve así grumoso tiene que quedar súper polvito, ¿sí? No pueden quedar grumos. Así que hay que aplastarlo y revolverlo muy bien para que no queden grumitos. Ay, va a quedar, me parece que esto va a quedar un lila precioso. Qué buena idea lo de combinar, gracias, chicas. No, es bellísimo el color que está quedando. Me encanta. Pero sí me va a llevar un tiempito aplastarlo bien. ¿Ven? Estos grumitos, cuando hagan la mezcla no tienen que quedar esos grumitos, ¿sí? Tiene que quedar todo polvito como esto, como el polímero. Miren qué precioso color. Ahora voy a seguir mezclando, ¿sí? Pero quiero agregar más de este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos esos grumitos se deben ir. Hola Ale, ¿cómo andás? Yo acá ando mezclando pigmentos perlados con polímero cristal. Siento que esto va a ser, pero precioso. Va a quedar hermoso. Qué linda idea. Ah, lo que pueden usar si tienen para sacar estos grumos es un mortero. Sí, yo no, o sea, tengo uno pero no sé dónde está, lo tengo que buscar.
Debe estar en la cocina, por ahí. Con un mortero pueden sacar todos estos grumitos. No, Maggie, no sé qué es el ruidito. Encima tengo puesto el auricular. O sea, viste cuando pasaba el ruidito en Facebook, que con el auricular no estaba el ruidito. Y ahora dicen que se escucha también, así que no sé. Lo que voy a probar después es, YouTube tiene la opción de poner en privado las transmisiones. Así que me voy a conectar un rato a una transmisión, pero privada, o sea, que solo la escuche yo, obviamente. Así pruebo el tema del sonido, porque no puede ser que siempre haya un inconveniente. Miren qué belleza el color. Ahí está súper uniforme, pero yo lo veo, a pesar de que no se ven grumos más que uno acá y otro acá, pero bueno, ahora después los acomodo. A mi punto de vista le falta polímero, porque no se ve chatito como se ven siempre los polímeros, ¿sí? Ahí uno se puede ir dando cuenta. Ven que este se ve chatito, o el naranja, ven que se ve como bien compacto, o sea, chatito, ¿me entienden a lo que voy? Este se ve como grumoso, así que me da la sensación de que le está faltando polímero. Cuatro y medio, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver ahí. Vamos a mezclar esto un poco más. Ahí va quedando un poquitín mejor. Va quedando mucho más integrado. Así que bueno. Ahí va. Creo que está bastante bien mezclado. Voy a hacer una pruebita. A ver cómo quedó. A ver. ¿Dónde está mi monómero? Acá. A ver qué ondis. Uy, está... no, miren esto. Súper grumoso y ni se formó la perla. ¿Ven? A esto, cuando les queda así, es que les falta polímero. ¿Ven que quedó súper horriblemente duro? Esto es que le falta polímero. Así que voy a limpiar ese desastrito con una servilletita para que no me arruine toda la mezcla. Me parecía, por cómo se veía, que se veía grumoso, es que eso significa que le falta polímero. Bueno, ahí más o menos le saqué. Vamos a hacerlo más bien a ojo porque... Claro, este pigmento se ve que es mucho más... ¿Cómo se llama? Mucho más importante. ¿Ven? Más o menos algo así tiene que quedar. Como un polvito. Sí, mirá, y todavía le falta. Bueno,
Me parece que este sí se va a llenar y me voy a poder quedar con un poquito yo. Ven, ahora sí va quedando mejor. No sé si llegan a notar en la cámara la diferencia. Ahora sí va tomando con forma de polímero. Nada que ver a lo que estaba todo grumoso. Igualmente ahora lo voy a mezclar bien, sí, pero estoy mezclándolo así nomás como para tener una idea de lo que estoy haciendo. Y miren, esto se formó con... ¿Ven esos grumos? Esos son los que alteran todo. Esto se formó con 2 puntitas de la tapa de cada uno. 2 de violeta y 2 de rosa. Ni siquiera es que tuve que gastar un montón. Voy a abrir la ventana porque me voy a morir con el monómero. Ni siquiera es que tuve que gastar todo el pigmento para que quede un color precioso. Ahora sí deberías formárseme, se dice así, la perla. A ver. Igual sigue habiendo unos grumitos que se los voy a sacar después. Porque si no, así no se puede. Bueno, ahí va mejor el tema de la perla, ¿ven? Se formó mejor. No como me hubiese gustado, pero por lo menos se formó, la puedo sacar bien del pincel, etcétera. Vamos a dejarlo ahí medio concentrado, porque mi idea es no gastarles el mix que les voy a regalar. ¿Ven ahí que quedó? A ver si se logra notar. A ver, ahí. Que quedó como un puntito más oscuro. ¿Se ve? A ver si puedo hacer foco ahí. ¿Cómo se hace foco acá? Creo que ahí se ve. Se ve como en el medio hay un puntito más oscuro. Eso es un grumo de pigmento. ¿Ven por qué no hay que dejar los grumitos? Hay que sacárselos todos. Otra opción es, si no los quieren sacar uno por uno, que es lo que pienso hacer yo después, es colarlo con un colador de esos de malla, tipo colador de café. Bueno, con uno de esos lo pueden colar y chau grumitos. Y si no, la otra opción es esos grumos pisarlos con el coso, ¿cómo se llama esto? Como les dije, con un mortero. Ahí va, ahí enganché mejor. ¿Ven? Así se levanta la perlita. Y la voy a poner acá. Así queda más o menos ahí el color. La verdad que se ve hermoso. No sé si lo llegan a apreciar, pero brilla, chicas, con unos destellos preciosos. Queda perladito, divino. Me encanta, me encantó, me encantó, me encantó. Este rosita, violetita, lila, no sé, el color que les guste. Llámenlo como quieran. Pero está divino. Y fíjense que con esto, aprendiendo a hacer estas mezclas, ustedes pueden hacer sus propias colecciones, ¿sí? Y si lo pensamos, es súper económico hacerlo. Así que les recontra recomiendo que se pongan a hacer estas mezclitas. Está buenísimo. Aparte, es re divertido. Bueno, a ver, acá tenemos otro. Este sí creo que va a llegar bastante. A ver. Vamos a cerrar esto. A ver si lo puedo
meter sin hacer lío. Si lo puedo volcar sin hacer lío va a estar bueno. Ahora las leo, que veo que están escribiendo ahí. Estoy sacando los grumitos. Ahí va. Sí, definitivamente necesito un embudo. O aunque sea que use un bolsito que tenga piquito, ¿no? Porque para que sea más fácil. Y bueno, como ya saben, estas mezclas las voy a sortear entre mis suscriptores. Así que no se olviden de participar en el sorteo. Y obviamente estar suscriptas a mi canal para poder participar del sorteo de este mix, de alguno de estos mix. Aparte va a haber 5 ganadoras, así que tienen 5 chances. Muchas chances. Sí, este se va a llenar bien, me parece. Ahí va. Casi que se llena. A ver, ahí. Ay, no quiero que rebalse. A ver. Maldito, hay un glitter. Siempre hay un glitter. Bueno, si ven un glitter, chicas, se lo sacan. Y listo. Va con mucho amor el glitter. Ahí está. Ya lo saqué. Ahí está. Bueno, este sí se llenó. No sé si llegan a notar ahí a cámara. A ver, ¿dónde puedo enfocar bien esto? Ahí, capaz. Tiene como unos destellitos. A ver si lo alumbro, no. Ahí. Si saco la luz, no. Ahí, con un poquito de luz, capaz. Ahí se ven los destellitos. Está precioso. Y bueno, ya vieron cómo queda acá el color con sus destellitos. Me encantó, me encantó, me encantó. Flor, para participar tenés que estar suscrita a mi canal. Tenés que, ¿cómo se llama? Compartir mi canal de YouTube en alguna de tus redes sociales y etiquetarme con el hashtag IamDaniD para que yo lo pueda ver, ¿sí? Esas son las condiciones para participar. Y darle me gusta al video, obviamente. Bueno, acá tenemos 3 mix ya. El de glitters, el perlado y el glow in the dark. ¿Sí? Quedan 2 para hacer. Pero los vamos a dejar para mañana o pasado. Vamos a ver cómo ando para hacerlos vivos. ¿Sí?
Así que bueno, ahora les voy a leer un poquito. ¿Qué dicen? El de brillo te quedó en los guantes. Sí, me quedó por todos lados el brillito. Es que cuando trabajas con pigmentos, por eso me puse los guantes. En el vivo anterior, cuando hicimos el de glitter, como no estaba usando pigmentos, la verdad que no me puse los guantes, porque bueno, lo estábamos haciendo acá, qué sé yo. Pero ahora para los pigmentos sí, porque después me quedan todas las uñas manchadas, es un lío sacarlo, etc. Bueno. Bárbara dice si no será el auricular. Mirá, Barbie, me lo saco. Hola, 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 hola. Dígame si así lo escuchan mejor, pero yo me los puse por ustedes. Porque me decían que se escuchaba mal y justamente con el auricular puesto se escuchaba mejor. Así que díganme, ¿me lo vuelvo a poner o qué? ¿Se escucha igual, en serio? Claro, entonces ya es un tema del teléfono. Bueno, si se escucha igual me lo saco porque igualmente ya estamos concluyendo por los mix de hoy. Vieron que en este tardamos menos porque simplemente era poner pigmentos. Por ahí en el de glitters, como agregamos más cosas y qué sé yo, se tardó un poquito más. Pero en estos es más bien proporciones, ¿sí? Si pongo tanto de pigmento, voy poniendo tanto de polímero, pero vieron que esas proporciones que yo les pasé, si ponen 3 de pigmento, ponen 4 de, ¿cómo se llama? De polímero cristal. Para el naranja sirvió perfecto, ¿sí? Pero para los perlados se fijaron que no. Entonces, yo les pasé esta regla, ¿sí? Pero no es perfecta la regla, depende de cada pigmento. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer estos mix es ir probando, como hice yo, ¿sí? Agarran un unierito y van haciendo perlitas chiquitas para no desperdiciar mezcla, etcétera, etcétera. Y van haciendo la prueba de cómo quedan acá en la uña. A ver, ahora que me quedó esto acá, vamos a completar este unierito. A ver si puedo levantar acá una perlita. Para completar este. Ay, me fui de cámara, ¿no? Ahí voy. Ahora aparezco. Esto de hacer uñas paradas no es lo mío. Bueno, en fin, con estos tres ya tenemos más de la mitad para el sorteo. Así que, bueno, nada, les quiero agradecer por estar acá, siempre viendo mis videos y apoyándome en lo que estoy haciendo. Así que muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, porque en estos días, claro, yo dije, bueno, voy a hacer un sorteo por los 1000 y ya somos más de 1300, así que veo que hay como 300 y pico nuevos también, o más. Así que bueno, muchas gracias a todos. Me encanta hacer esto, así que me encanta que les guste también. Disfruto mucho de hacer este tipo de videos para ustedes. Así que espero que a ustedes les guste también este regalito. Estos mix que
van a poder usar en sus clientas, obviamente, ¿sí? Porque estoy usando productos para uñas, no es que estoy haciendo nada extraño. Así que van a poder usar estos polímeros para los sets con sus clientas, con ustedes, etcétera. Obviamente si les gustan, ¿no? Y si ven que le cambiarían algo, tranquilamente lo pueden hacer. ¿Sí? Tranquilamente pueden cambiarle algo o agregarle, bueno, sacarle es medio difícil, pero van a poder agregarle lo que ustedes quieran. Si les toca uno que no tiene glitter y les quieren agregar glitter, lo van a poder hacer, porque ya les enseñé cómo se hace y vieron que es una papita. Es súper fácil. Así que bueno, ahí estoy completando este uñerito para que quede el color bonito. Faltaría una perlita en la punta, pero bueno, ya se ve bastante bien, creo. Para que vean el tema del color. ¿Cómo hago para que vean el brillo? Son unos destellos re finitos. Ah, tengo una idea. A ver si le saco una foto con el celular. Esperen, ¿eh? Y les muestro la foto. A ver. Miren. Ahí está. Ahí se los puedo mostrar cómo se ve. Miren qué belleza, los brillitos. ¿Lo pueden ver ahí? Se ve precioso el color. Precioso. Y ni siquiera tiene puesto el glossy, el brillo final, ¿sí? Así que imagínense cómo va a quedar cuando le pase esto el brillo final. Hermoso. Bueno, chicas, gracias a todas otra vez por estar acá. Y bueno, nos vemos en un próximo vivo, ¿sí? En estos días les voy a estar subiendo más videitos grabados. Y aparte vamos a seguir haciendo transmisiones en vivo para completar estos mix que les voy a sortear. Mientras voy a limpiar mi pincel. Si quieren hacerme una consulta, alguna duda o lo que sea, las leo. Maggie dice, sos una grosa, tu mirada, sencillez, carisma, buena onda y entregas admirable y digna de imitar. Ya lo dije, la mejor de esta cuarentena. Desde San Luis te abrazo fuerte y te agradezco muchísimo. ¡Ay, Maggie, más tierna! No, me vas a hacer llorar en cámara. Gracias, en serio. Qué linda. Qué lindo, ¿ves? Esa respuesta que tengo de ustedes, que en general es así, es lo que me hace seguir haciendo videos también. Porque lógicamente uno hace videos por uno, ¿no? Pero también son para los demás. Porque obviamente uno hace videos para que los miren. Y cuando uno obtiene ese tipo de respuestas, ahí quedó limpito. Cuando uno obtiene ese tipo de respuestas es como que a uno obviamente lo motiva mucho más a seguir haciendo las cosas. Así que creo que por ahora lo vengo haciendo bien. Así que muchas gracias, May, muchas gracias. Ay, ahora quedé conmovida. No paro de agradecer. Bueno, en fin. Daniela López Cross dice, muero de amor, qué hermoso. Sí, la verdad. Estoy re contenta con esto, de los videos, con ustedes, con haberlas conocido. La verdad que, como dice May, lo mejor de la cuarentena es haberlas conocido. Porque todo el tiempo me tiran buena onda, me mandan mensajes lindos, se copan a ver mis videos.
los vivos, me espera cuando se me corta la conexión. La verdad que son unas genias, son unas recontra genias. Así que estos mix son poco, al lado de lo que me dan de felicidad. Así que no se preocupen que si en este sorteo no les llega a tocar, obviamente, bueno, algunas no les va a tocar porque son 5, pero lo que quiero decir es que voy a seguir haciendo cositas como estas y seguir haciendo este tipo de sorteos porque me parece que es una forma de retribuirles un poquito. Así que bueno, nada, muchas gracias. Débora dice aguante las murciélagas. Sí, aguante las murciélagas. Hoy estuve más temprano, ¿viste? Así que bueno. Bueno, chicas, las voy a ir abandonando. Si alguna ya está cenando, buen provecho. Y si todavía no está cenando, buen provecho para después. Ahora yo me voy a cenar, ¿sí? Después seguimos charlando. Así que bueno, gracias por estar acá otra vez y por seguirme siempre. ¡Chao!